Hola, yo soy Cristina Kennington y estás viendo Cipre en Diálogo. Yo soy Nancy Rodríguez y hoy seguimos en un bloque más hablando sobre infancia. En especial en este bloque hablamos sobre qué sucede cuando hay trauma en la infancia. Y el motivo, o uno de los motivos por los cuales quisiéramos abordar este tema, es porque en los padres existe de manera recurrente una angustia por traumar a sus hijos, o por darles de más, o por no darles suficiente. Entonces, antes de angustiarnos por eso, sería importante el que viéramos exactamente qué es un trauma para ahí tranquilizarnos y poder tomar las decisiones con un poquito más de tranquilidad. Un poco más de tranquilidad. Entonces, cuando hablamos de trauma, pensamos, siendo que ya refiriéndonos a trauma psicológico, es que es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Lo mencionábamos por acá, regularmente esta palabra viene originalmente de la medicina, pero cuando lo ponemos ya en el plano psicológico, pues estamos hablando de que va a haber una emoción o una impresión negativa fuerte y duradera. Exacto, y hay tres componentes que pudieran provocar que algo vivido se convierta en trauma. Y uno de ellos es cuando algo es exageradamente impactante. Y creo que lo pudiéramos pensar también utilizando la metáfora de lo médico, cuando hay un golpe demasiado fuerte. Y psicológicamente, ¿cuáles pudieran ser golpes fuertes que un niño pudiera vivir? Pues estamos hablando de fallecimientos, de peleas muy fuertes entre hermanos, meramente de un choque, de un accidente. Evidentemente todo lo que tenga que ver con abuso sexual, Claro. o una violación. Estos factores también que les vamos a estar mencionando, o estos componentes, vienen desde la teoría que nos facilita el psicoanalista británico-pakistaní Masood Khan. Masood Khan. Entonces, él habla de esto que nos comenta Cristina, de tres componentes que mencionábamos, lo impactante. Otro de eso sería lo repetitivo o lo crónico. Acá es interesante pensar en que un trauma puede ser algo que se está viviendo día a día y que dentro de la propia familia, de la comunidad, de la sociedad, ya meramente como algo más grande o más abordado, se vive ya normalizado, pero pasa día a día, que podría ser un pellizquito, un poco de pero violencia. Todos los días, un insulto y no está pasando nada, es normal, así nos llevamos. Me recuerda algún momento, una mamá de una niña me decía, es que ella sabe que yo la insulto, o más bien uso insultos, pero ella sabe que es una forma cariñosa y no dejaba a mí de llamarme la atención como que se puede estar ahí como procesando, sembrando, cuando a final de cuentas, o sea, es un componente que está de manera crónica. Un rechazo constante, una falta de una mirada afectiva. Exacto. No, el primer componente que menciona Masood Khan es como estas cosas súper impactantes. Y el segundo es lo que está pasando todos los días en una cuestión negativa, ¿no? A mí me hace pensar, por ejemplo, en este tipo de tortura china, que dicen que te ponen una gota de agua, ¿no? Y que una gota de agua puede llegar a agujerar el cráneo. Entonces, de alguna manera, también las cosas que son muy repetitivas, por más sutiles que sean, aún como una gota de agua, pudieran llegar a causar una cuestión traumática. Sí, y también hablamos de otro componente que sería lo no hablado. Cuando decimos lo no hablado nos referimos, por ejemplo, a secretos familiares, a lo no explicado, a temas prohibidos, que en la familia no se habla, pero se transmite. No se habla, pero se actúa. Se sabe, se siente. Y entonces está siendo meramente un componente como para que se vaya un trauma, por decirlo así, como fortaleciendo. Y estos temas sí, prohibidos pueden ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser que alguien adoptado, o puede ser lo transgeneracional, como lo que viene sucediendo
en los abuelos, en los tatarabuelos, que de alguna manera decimos que tiene que ver eso, pero si son situaciones que justamente están dentro de lo no hablado y han tenido un impacto ya antes, por ejemplo, pensémoslo en lo más directo, los padres, claro que va a seguir teniendo un impacto si se sigue estando así en secreto. Y cuando estos tres componentes van acompañados uno de otro, pues obviamente las cosas se hacen complicadas, ¿no? Claro. Si hubo una pelea fuerte entre los padres o un fallecimiento o un abuso y está prohibido hablar de eso, bueno, ya tenemos dos componentes que pudieran provocar que algo vivido se convierta en trauma. Y si tenemos peleas entre los padres muy fuertes, que son constantes y que además no se puede hablar de eso, ya tenemos tres componentes, ¿no? Entonces, así nada más para resumir, tres componentes que pudieran provocar que algo vivido se convierta en traumático es cuando algo es tan grande que no lo podemos poner en palabras o que se nos dificulta explicarlo, cuando algo es repetitivo y cuando algo está prohibido hablar de él. Exacto. ¿Qué podemos hacer entonces si estamos dándonos cuenta que algo ya se está viviendo como traumático? Pensémoslo, sí, como adultos, para adultos, pero en este caso, como hablamos de infancia, pensémoslo hacia la infancia. ¿Qué factores pueden ayudar ahora sí que a procesar un trauma? Que primero podríamos hablar de la resiliencia, que es esta capacidad que tendríamos que ir teniendo la posibilidad de asumir al ser como más flexible en situaciones límites o sobreponernos de una manera no tan complicada. También tenemos algunos otros factores que hablamos como de lo que sucede o lo que tendríamos que estar poniendo como mucha atención y tenemos un poco más de control sobre eso. Por ejemplo, tratar de que siendo nosotros las figuras de autoridad, los padres, pues ser congruentes con lo que estamos diciendo, con lo que estamos haciendo, en cómo se lo estamos explicando a nuestro hijo. Y ahí, cuando digo eso, hablamos directamente de un suceso. Mira, pasó esto, probablemente te puedes sentir de esta manera o va a seguir sucediendo este tipo de cosas. Vamos a pensar cómo podemos hacerle para que no nos duela tanto. Y ahí evidentemente estamos utilizando como un efecto vacuna, porque si sabemos que una de las cosas que hace que algo se convierta en traumático es no poder explicarlo o tener prohibido hablarlo, es muy fácil entender por qué el poner las cosas en palabras, el explicarlas, el nombrar las cosas aún difíciles o dolorosas, pudiera proteger o ayudar al niño a procesar lo vivido. Claro. Y esta constancia y esta congruencia de la que tú hablas, creo que son de los componentes que provocan que el niño tenga una base segura por la cual diga, yo sé que puedo contar con la persona que está proporcionando esto al niño para entender, para descansar, para contar con él o con ella, sea mamá, papá, abuelo, tío. O sea, yo de ahí puedo volver. De hecho, me hace recordar otro de los bloques donde tú y Cintia hablaban de límites y normas, en donde una de las características de esto era la constancia, pero acá aplica totalmente también, porque estamos hablando de que debe de haber una figura constante, pero esa figura constante debe ser coherente también en cada momento, no solamente si, como lo decían ustedes en ese bloque, no porque estoy enojado voy a actuar de cierta manera, no porque estoy contento te voy a cambiar entonces lo que está sucediendo, te lo voy a explicar de otra manera. Cuando estamos hablando de trauma va a ser muy importante, aunque no lo tengamos y es una realidad, como todo ya como solucionado, ya tengamos una idea digerido. En muchos momentos el padre, la madre, la figura de autoridad también está justamente impactado, está vulnerable. Pero que también se vale decir, yo tampoco entiendo. Ajá, exacto. Lo vamos a entender juntos, o va a pasar tiempo, ¿no? O sea, como, pues vamos a ir desmenuzando esto, no nada más como quedarnos
digo, en algún momento tendrá que ser así, pero que te sobrepasa la pregunta o el tema y demás y no sabes cómo abordarlo, bueno, a veces el poder decir, no sé cómo hablar contigo sobre esto, ya le da sentido y dice, no soy el niño podría decir, no soy el único, no soy el único que me siento así. Y yo creo que hasta volviendo a esta parte de figuras de autoridad, estamos viendo que algo sucede con nuestro hijo y como pensemos padre, madre, como, a ver, es que no sé qué hacer. Bueno, hablemoslo más y también en todo caso como esta parte de estamos viendo qué hacer, vamos a ver si entre nosotros lo podemos como ir procesando, si necesitamos como alguna ayuda externa, que en muchos momentos viene bien también entrar en una psicoterapia. Pero entonces, bueno, acá hablamos de estos factores que ayudan a procesar el trauma y hemos hablado en este sentido de una figura constante. Dentro de esta figura constante, pues va unado, por ejemplo, a un ambiente protector que va dentro de lo mismo, que no deje de ser como un ambiente todo lo diferente a hostil, sino un ambiente más agradable en donde se puede hablar más. Y también tenemos el componente de un amor incondicional, ¿no? O sea, el niño que se siente amado de manera incondicional naturalmente se va a fortalecer. Y incondicional nos referimos a que no importa qué sea, que haya vivido, que haga, que también o mal se porte, él es amado. Entonces ese amor nutre al hijo de una manera que lo fortalece. Pero fíjate que ahorita que mencionábamos estas cosas o estos factores que pudieran aumentar la capacidad de procesar el trauma, pienso que a veces cuando estos faltan también podrían ser traumáticos, pero también volteamos hacia poner las cosas en palabras, dar espacio para decir, bueno, no me tocó así, este hecho u otro, ¿no? Creo que lo trabajamos como terapeutas todos los días en el consultorio. Y digo, para no terminar el video en un son como muy trágico, no importa, no importa lo que hayas vivido, siempre se puede hacer algo con eso. Y en siempre se puede hacer algo con eso también, sin dejar de lado el que podemos pedir ayuda, que ese sería otro de los factores y con el que podríamos ir terminando en este bloque, que como siempre sucede, da para mucho más, pero el que podemos pedir ayuda a nuestra gente cercana, a un maestro, a una actividad, a una creencia, si es así que nos ayuda. Y por supuesto a un profesional de la salud mental, ¿no? Una psicoterapia iría a trabajar el entender, el procesar, el poner las cosas en palabras, en hablar de las cosas prohibidas, en un ambiente seguro, confidencial y con una persona preparada para escucharlo, ¿no? Algo constante. Bueno, pues les agradecemos que estén con nosotros en este bloque, los invitamos a que lo compartan, a que nos den like, nos den corazones, vean nuestras diferentes redes sociales. Un gustazo estar por acá de nuevo y nos vemos pronto.